Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Estamos súper emocionados de traerles un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el universo de las estrellas turcas que tanto nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en una polémica que ha surgido alrededor de uno de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin, y sus recientes declaraciones sobre una figura muy querida por todos nosotros, Hande Erçel. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de empezar, quiero recordarles a todos nuestros suscriptores y a quienes nos ven por primera vez, que si aún no lo han hecho, le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y hacerles llegar las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo. Como les adelantaba, el título lo dice todo: polémica. Kerem Bürsin sorprende con sus dichos sobre Hande Erçel. Y es que a veces las palabras de nuestras celebridades favoritas pueden tomar rumbos inesperados, y en esta ocasión, parece que Kerem ha dejado a muchos con la boca abierta y la mente trabajando. ¿Qué habrá dicho exactamente? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Bueno, para eso estamos aquí, para desgranar toda la situación, analizar el contexto y entender qué es lo que está sucediendo detrás de estas declaraciones. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo dos actores con carreras exitosas, sino que también estuvieron en el ojo del huracán mediático por su relación sentimental, la cual fue seguida paso a paso por miles de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. Los rumores, las confirmaciones y los rumores de ruptura mantuvieron a los seguidores en vilo durante mucho tiempo. Y aunque su relación, según los informes, llegó a su fin, el cariño y la conexión que existía entre ellos, o al menos la percepción de esa conexión por parte de sus admiradores, sigue muy presente. Ahora, ¿qué pasó específicamente? Recientemente Kerem Bürsin hizo unas declaraciones en una entrevista que, al ser sacadas de contexto o interpretadas de cierta manera, han sembrado la discordia y abierto un debate. Lo que parece ser el meollo del asunto es cómo Kerem se refirió a Hande, y quizás el tono o el contenido de sus palabras han sido interpretados como algo más que un simple comentario profesional o una mención amistosa. Las redes sociales, como siempre, se han incendiado. Fanáticos de ambos, aquellos que apoyaban su relación y los que simplemente admiraban su trabajo individual, han comenzado a opinar, a especular y, en algunos casos, a criticar. Vamos a intentar ser lo más objetivos posible y analizar las diferentes vertientes de esta polémica. Por un lado, tenemos a quienes consideran que las palabras de Kerem fueron completamente inofensivas, tal vez un simple reconocimiento a la profesionalidad o a la experiencia compartida con Hande. Estos seguidores defienden que no hay nada de qué alarmarse y que se está exagerando una situación sin fundamento. Podrían argumentar que tras una relación sentimental, es normal que la comunicación y la interacción profesional sigan existiendo, y que estas declaraciones son prueba de ello. Quizás Kerem simplemente expresó admiración por el talento de Hande como actriz, o recordó con cariño algún momento de trabajo juntos. Si este fuera el caso, la polémica sería producto de una mala interpretación generalizada, o quizás de la insistencia de algunos medios en buscar controversia donde no la hay. Por otro lado, encontramos a aquellos que ven en las declaraciones de Kerem algo más profundo, quizás un matiz de arrepentimiento, de nostalgia, o incluso una indirecta sobre los motivos de su separación o sobre el estado actual de su relación. Estos interpretan que al mencionar a Hande de cierta manera, Kerem podría estar enviando un mensaje que va más allá de lo profesional. Podrían estar analizando cada palabra, cada pausa, cada gesto en la entrevista para descifrar posibles significados ocultos. Para este grupo, las declaraciones no son casuales y reflejan un sentimiento o una situación que aún no está resuelta del todo, al menos a nivel emocional o mediático. Es posible que en sus palabras haya una especie de reconocimiento de que la conexión con Hande fue algo especial, y que su mención ahora, en un momento donde ya no son pareja, tenga un peso diferente. Y luego está el factor mediático. Los medios de comunicación, especialmente en Turquía, tienen un gran interés en todo lo relacionado con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su tiempo juntos fue un festín para las revistas y los sitios de noticias, y aunque la relación haya terminado, el interés del público y de los propios medios por saber de ellos, por ver si hay reconciliación o nuevos romances, sigue intacto. Por lo tanto, es muy probable que cualquier declaración, por mínima que sea,
que involucre a ambos, sea amplificada y analizada hasta el extremo. El título de nuestro vídeo de hoy es un claro ejemplo de cómo una simple declaración puede ser presentada como una sorpresa y generar polémica. Para poder ofrecerles una perspectiva más completa, vamos a intentar indagar en los detalles de lo que se ha dicho. Sin entrar en especulaciones excesivas, pero analizando las reacciones que han surgido, podríamos inferir que las palabras de Kerem pudieron haber tocado temas como la importancia de Hande en su carrera, un posible reconocimiento a su talento que antes quizás no se había expresado con tanta contundencia, o incluso una mención sobre la buena relación que mantienen como profesionales y quizás como amigos. Es importante recordar que las relaciones personales y profesionales de las celebridades a menudo se entrelazan, y las líneas pueden volverse borrosas, especialmente cuando ha existido una conexión tan fuerte como la que se percibía entre Kerem y Hande. Un aspecto interesante a considerar es el momento en que estas declaraciones se producen. ¿Ha pasado suficiente tiempo desde su separación como para que puedan hablar con mayor serenidad? ¿O quizás Kerem está respondiendo a preguntas recientes sobre ella? El contexto temporal es crucial. Si fue una pregunta espontánea, la respuesta puede ser más genuina. Si fue una pregunta inducida, la respuesta puede estar más medida. La forma en que un actor maneja las preguntas sobre una expareja puede decir mucho sobre su madurez, su respeto hacia la otra persona y su capacidad para seguir adelante. Los fans de Hande Erçel también han reaccionado, algunos defendiéndola y otros interpretando las palabras de Kerem como un intento de reavivar el interés en ella o en su antigua relación. Es natural que los seguidores más apasionados de una celebridad se sientan protectores y analicen cada detalle que pueda afectar a su ídolo. En este caso, si las palabras de Kerem fueron percibidas como insensibles o irrespetuosas, las reacciones serían comprensibles. Por el contrario, si se interpretaron como un elogio sincero, también habría razones para el agrado. Pero más allá de la polémica en sí, creo que lo más interesante de este tipo de situaciones es lo que nos revelan sobre la dinámica de las relaciones públicas en el mundo del entretenimiento. Las celebridades viven bajo un microscopio constante. Cada palabra, cada gesto, cada interacción es analizada y a menudo malinterpretada. La presión de mantener una imagen pública, de responder a las expectativas de los fans y de lidiar con la constante atención mediática puede ser abrumadora. En el caso de Kerem y Hande, su historia fue tan icónica para muchos, que cualquier mención del uno sobre el otro resuena con fuerza. Es como si el público no quisiera dejar de verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real. Y cuando aparecen declaraciones que rompen con esa narrativa idealizada, surge la sorpresa y, a veces, la decepción o la curiosidad. ¿Podría haber una estrategia detrás de estas declaraciones? Es una pregunta que siempre flota en el aire en el mundo de la fama. A veces la controversia, incluso la negativa, puede generar visibilidad y mantener a los actores en el ojo público, lo cual puede ser beneficioso para sus carreras. Si bien no podemos afirmar que este sea el caso, es un factor a considerar en el análisis. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin es un actor talentoso y carismático, y Hande Erçel es una estrella en ascenso con una gran popularidad. Ambos han trabajado duro para llegar a donde están, y su impacto en la industria turca y a nivel internacional es innegable. Por lo tanto, cualquier cosa que digan o hagan atrae una gran atención. Volviendo a la esencia de la polémica, ¿qué es lo que realmente sorprendió? Podría ser la asterisco naturaleza de las palabras. ¿Fueron muy personales? ¿Revelaron algo que antes no sabíamos? ¿Fue el asterisco tono? ¿Sonó a nostalgia, a arrepentimiento, a indiferencia? ¿O fue simplemente una mención que por la historia de ambos tomó un peso inesperado? Sin tener acceso directo a las declaraciones completas y al tono exacto, es difícil emitir un juicio definitivo. Sin embargo, la reacción que ha generado sugiere que algo en esas palabras resonó de manera particular. Quizás, y esto es una especulación, Kerem hizo alguna comparación implícita o explícita entre Hande y otras actrices con las que ha trabajado, o quizás hizo un comentario sobre la dificultad de encontrar una conexión como la que tuvo con ella. O tal vez simplemente al mencionar su nombre evocó recuerdos y sentimientos que el público asocia fuertemente con ellos como pareja, y eso ha generado la sorpresa. En el universo de las redes sociales, donde la inmediatez y la viralidad son clave, las polémicas nacen y crecen a un ritmo vertiginoso. Una declaración puede ser descontextualizada, amplificada y debatida en cuestión de horas. Es importante por ello mantener la calma,
tratar de buscar fuentes fiables y evitar caer en la desinformación o en los juicios precipitados. Lo que podemos aprender de esta situación es la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo el escrutinio público. La forma en que las celebridades navegan por sus vidas personales y profesionales, y cómo comunican sus experiencias, siempre será un tema de interés para sus seguidores. En conclusión, la polémica surgida a raíz de los dichos de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel pone de manifiesto el intenso interés que genera esta expareja en el público y los medios. Las interpretaciones de sus palabras son diversas, desde un simple comentario profesional hasta una manifestación de sentimientos más profundos. Lo cierto es que, sea cual sea la intención real de Kerem, sus declaraciones han logrado captar la atención y generar un debate que, como siempre, seguirá alimentando las conversaciones en el mundo del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Esperamos que les haya resultado interesante y esclarecedor. Hemos intentado desgranar esta polémica desde diferentes ángulos, analizando las posibles interpretaciones y el contexto mediático que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Al final del día, son dos artistas talentosos que siguen adelante con sus carreras, y estas situaciones, aunque generen revuelo, forman parte de la dinámica de la fama. Antes de despedirnos, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Creen que las declaraciones de Kerem fueron para tanto? ¿Qué interpretación tienen ustedes? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fanáticos de estas estrellas turcas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.